Desde los tiempos del profeta Samuel, que fue uno de nuestros capítulos reflexionados hace ya unos cuantos meses, el pueblo de Israel y muchas sociedades se marcan, en este caso ellos se marcaron, lo digo ahora por los países, se marcan los destinos finales que pueden explicar sus pobrezas, sus desaciertos, sus inclusive pérdida de identidad. Algo que yo, por ejemplo, como un paréntesis introductorio, puedo mencionar de mi propio país, Venezuela, un país que desde que uno crece, uno aprende a amar, porque además siempre desde que yo nací he tenido la noción de un país empobrecido desde el punto de vista en crisis, inflación, pero con enormes potencialidades y riquezas naturales. Y ciertamente parte de todos los dilemas que se derivan de los problemas que tiene Venezuela han sido, como vamos a ver en el pueblo de Israel, producto de malas decisiones electorales, malas decisiones en el ejercicio del poder, malas decisiones desde el punto de vista de lo que muchas veces en Venezuela se desarrolló como la viveza criolla, etcétera. Pero no es el punto hablar tanto del país, solamente hago ese prólogo para explicar lo que vamos a ver hoy, porque les mencionaba al profeta Samuel. Si ustedes recordarán, cuando Samuel ya estaba viejo, había el texto refería, eso está en el libro de Samuel, en uno de sus dos libros, si no me equivoco, terminando el primer libro, el, el, el pueblo pedía un rey, porque sentían que los jueces, y en este caso Samuel era el último de los jueces ya del Antiguo Testamento, que no estaban llamados en esencia a gobernar, sino a llevar la palabra de Dios y su discernimiento, que es muy distinto, porque además los jueces entendían que el que gobernaba era Dios. Y esa relación hoy es literalmente, y creo que la palabra completica, sin ningún margen de error, aplica para las sociedades modernas. Sería una utopía en absoluto llegar a pensar que Dios puede ser el norte o la guía de algún gobierno en alguna parte del mundo. Porque podemos decir, inclusive que hasta en el Vaticano, que pudiera en esencia ser así, pues también sabemos que muchos cardenales, obispos, por los cuales hay que cobrar mucho, han preferido dar respuestas más a los tiempos, al mundo, a las modas, a las demandas modernas, que a escuchar la voz de Dios. ¿Qué repercutió esto en el pueblo de Israel? Samuel se los advirtió. Van a conocer la dictadura, van a conocer la autoridad, porque además el rey va a terminar queriendo que le sirvan a él y no ser una persona que responda también a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Así fueron transitando, comenzaron con Saúl, después vino David, después vino Salomón y llegamos a este punto importante. Aquí van a aparecer dos figuras, que es nuestro tema de hoy, que van a marcar la explicación histórica. A mí me cautivó mucho esta historia, les invito a leer el libro de los Reyes, en especial a partir de este capítulo, diríamos del capítulo 11 del versículo 26, que no es el que vamos a ver hoy, en adelante, pero propiamente en el capítulo 12 habla de este gran cisma que vivió el pueblo de Israel, donde a partir de este momento y por la decisión que vamos a ver, dejaron de ser un reino y se convirtieron en dos reinos, el reino del norte, representando al pueblo de Israel y todo lo que tenía que ver con Samaria o Samaria. O sea, de aquí viene también este gran conflicto que hasta los tiempos de Jesús existió, que era el odio que había entre, desprecio que había entre judíos y samaritanos, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que tampoco es que era el reino de los santos, pero por la promesa que Dios le había hecho a David de que su linaje permanecería y que de él vendría en cierta forma, porque así lo decían los profetas, el Mesías. Por mantener ese linaje, el reino de Judá se mantenía con el linaje de David. Y es por eso que
estos dos reinos pues tuvieron que aprender a convivir. No es que eran reinos que estuvieran conflictuados desde el punto de vista de la guerra, pero sí tuvieron en cierta forma, se debilitaron, se empezaron a tener reyes verdaderamente terribles, que hicieron atrocidades, desdibujaron entre lo que era la idolatría, el fanatismo, los excesos, desvirtuaron todo el sentido que Dios tenía para su pueblo. Además, el rey Roboán era el hijo de de Salomón, nos deja claro que padres virtuosos no heredan a sus hijos la virtud, o padres defectuosos no heredan a sus hijos los defectos. Esto quiere decir que, fíjense que Salomón tenía, ya lo vimos, ya lo analizamos también en nuestro encuentro pasado, tuvo mucha sabiduría, pero sabiduría sin temor de Dios y sin humildad. Y además esto no se heredó de su hijo Roboán, que fue un ser que por culpa de una mala decisión pues fomentó un cisma irreversible que además terminaría, y ya llegaremos en su momento allí, al destierro definitivo del pueblo de Israel y a la pérdida de su propia identidad. Pero para que pasara eso, pasarán muchos siglos. Dice el texto que Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, y volvió de Egipto, pues allí se había establecido luego de escapar de las manos de Salomón. Los hombres de Israel dijeron a Roboam: tu padre nos ha impuesto un yugo pesado. Alivia tú los duros trabajos que nos exigió y el yugo pesado que nos impuso, y te serviremos. Roboam les respondió: váyanse y vuelvan dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. Aquí hago un paréntesis para decir que eso que hizo Roboam hasta aquí fue sabio, porque uno las decisiones no las toma en caliente, uno las reflexiona, le evalúa los pros, los contras, trata de entender lo que en algún momento se nos pide. Esto aplica para todo en la vida, para todo. La respuesta que le damos a dar a un hijo, una respuesta laboral, para todo uno debe hacer un buen discernimiento, y es el espacio que uno le da a Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Roboam consultó a los ancianos. Fíjense donde empieza la consulta. Él consulta a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón mientras vivía, y les dijo: ¿qué me aconsejan hacer con este pueblo? Y ellos le respondieron: si ahora te haces servidor de este pueblo y los tratas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero Roboam no hizo caso de este consejo y se fue a consultar también a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué vamos a hacer o qué le vamos a contestar a este pueblo? Para ponerlos en contexto, estos jóvenes eran lo que nosotros a veces decimos en criollo, los hijos de papá y mamá. Es decir, Roboam tuvo que haber tenido pero la cantidad de lujos y privilegios por tener a un rey tan rico, tan próspero como Salomón, y este era su cuadro de amigos. Por lo tanto, estos jóvenes, como pasa en muchos tiempos, cuando se olvida rápido la historia, no fueron la generación de las batallas, no fueron la generación de las conquistas, no fueron la generación del desierto. Eran jóvenes acomodados, muy acomodados. Y entonces fíjense lo que estos jóvenes en su limitada y caprichosa sabiduría le dicen: con mi dedo meñique, o sea, le dieron esta respuesta a Roboam para que contestara al pueblo, ¿no? Con mi dedo meñique golpeo mucho más fuerte que mi padre con su brazo. Mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos, yo los pondré a las cuerdas ganchitos de hierro. Esas fueron las palabras, la sabiduría que estos jóvenes le dan a Roboam. Al tercer día, Jeroboam con todo Israel vino donde el rey conforme a lo que les había dicho. Pero el rey le respondió al pueblo con dureza. En vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló según los que los jóvenes le habían aconsejado.
El rey no escuchó a la gente de Israel. Así lo había dispuesto Yahvé, comprobándose la palabra de Yahvé que el profeta Ahías había dicho a Jeroboam. La gente de Israel comprendió que el rey no quería hacerles caso, y le respondieron en los mismos términos: ¿qué tenemos que ver con David y con sus hijos? No es de nuestra familia. Arréglate con los tuyos, hijo de David. Los de Israel, vámonos. Así pues, los israelitas volvieron a sus tiendas. Solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam por su rey. Entonces el rey envió a Adoniram, mayordomo de los trabajadores, reclutándolos por el rey. Pero los hombres de Israel le tiraron piedras hasta que murió. El propio Roboam tuvo que subirse a un carro para ir a refugiarse en Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la familia de David, y su rebeldía sigue hoy todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Obviamente, cuando se escribe este texto, pues vean todo el contexto del que estamos hablando, ¿no? Primero, una decisión totalmente desacertada, centrándose nada más en la autoridad, en la soberbia. ¿Quiénes fueron las fuentes de consulta de Roboam? Los ancianos, que además destaca también la importancia de aprender a escuchar y respetar la experiencia de los mayores, porque en los ancianos está la historia, está la experiencia propiamente de la vida, está el consejo, está la buena sabiduría, pero además eran los consejeros de Salomón, y Salomón había sido un rey para todos, que tenía sus excesos, que sí impuso cargas pesadas, porque además le gustaba vivir en un lujo exorbitante, grosero, pudiéramos decir. Pero él no escucha a estos ancianos, sino que hace un experimento con jóvenes, y la cosa le salió sumamente mal. Ya muchos siglos después, en los tiempos de los apóstoles, ya Cristo había ascendido a los cielos, y ellos estaban pues en este duro trance de formar las bases de nuestra iglesia. Pudiéramos decir que surge una situación que también requería el discernimiento, y estaba centrado en algo bien importante, y por eso es que San Pablo tiene un papel muy importante dentro de lo que es la evangelización cristiana, porque los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, que en realidad eran 11, y bueno, luego después se incorpora Matías, que es el que ocupa el lugar de Judas el Iscariote, el traidor. Ellos tenían un concepto primero muy judío, muy hebreo, de lo que debía ser la evangelización, y estaban en fases de discernimiento. Era ese momento en que nada había escrito, nada se sabía con respecto a cómo responder desde el cristianismo. El judaísmo tenía leyes para todo, hasta casi que para sentarse y para pararse, y todo lo demás, la pureza, la impureza, los sacrificios, todo estaba normado. Pero el cristianismo, con la visión por supuesto de Jesucristo, planteaba reformas interesantes, porque además era una religión centrada en el individuo, no en lo exterior, y además buscaba establecer un pacto desde la alianza, sería desde el corazón humano, desde el propio amor que puede sentir el individuo hacia Dios, algo que todavía hoy está sumamente vigente. Pero ¿por qué Pablo es importante? Porque Pablo, además de que viene del judaísmo, pero del judaísmo de verdad, o sea, es un fariseo súper comprometido, conocedor de la ley, celosísimo con la... Por eso es que además creo que Dios toma este elemento que en algún momento jugó en contra del cristianismo, porque Pablo perseguía a los cristianos, para luego tomar ese propio celo y hacerlo, yo diría, no creo que me equivoque con lo que voy a decir, que de todos los apóstoles y misioneros de los tiempos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el más celoso sin duda fue Pablo. O sea, Pablo fue, claro, Pedro fue la autoridad, además fueron testigos, su testimonio fue sumamente importante, pero no en vano, cuando ustedes ven la distribución del Nuevo Testamento, la distribución del Nuevo Testamento es paulista, pero casi en su totalidad, porque Pablo tiene una claridad doctrinal y teológica que le da una adaptación de lo que se traía
hacia el cristianismo. O sea, Pablo en cierta forma representaría, a mi modo de entender, la evolución judeocristiana. O sea, lo que un judío debió ser a razón de la revelación del Mesías esperado, que ellos mismos esperaban y que no supieron en esencia reconocer. ¿Cuál en sí fue el dilema? Fíjense ustedes por dónde se iba a generar un conflicto y cómo este conflicto termina solucionado, pero no termina solucionado por temas humanos en esencia, sino que vamos a ver cómo se soluciona desde la misma distribución jerárquica y la misma iluminación que el Espíritu Santo le dio a estos hombres consagrados de Dios. Dice que llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos, a fin de que se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están, si no me equivoco, en este momento Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, ellos estuvieron allí. Antioquía fue la ciudad donde por primera vez a los cristianos se les llamó, o a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Fue donde se nos dio ese nombre por primera vez. Y ellos están con un grupo de judíos conversos, ¿okay?, a Jesús, pero que además no se quedan con la tradición judía, la más radical, y decían, bueno, si nosotros nos circuncidamos, todos se tienen que circuncidar. Y si no te circuncida, pues entonces no te vas a salvar. Introducir eso en un lenguaje de evangelización, sobre todo que tiene una finalidad en este punto más que judía, porque sí la tenía, hasta ese momento todavía estaba enfocado el cristianismo en los judíos. Ya Pablo luego la entenderá también, y este será el punto de partida para Pablo llevar el mensaje de la salvación al mundo gentil o pagano, a razón de lo que aquí se deriva. Pero fíjense ustedes lo que ocurre. ¿Por qué van a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaban los apóstoles y principalmente la autoridad establecida por Jesús. A ti te doy las llaves del reino. A quien le ates los pecados, a quien le perdones los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los desates le quedarán, y a quienes no se los perdones le quedarán sin perdonar. Estaba hablando de Pedro. Tú, Pedro, serás la piedra. Tú, Simón, serás Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. También Jesús llama a Pedro aparte en un momento para decirle que él había orado mucho por él, para que cuando todos cayeran, él se mantuviera firme y a razón de él todos pudieran volver a levantarse. Y en este cuadro, en este episodio que además se le conoce como el Concilio de Jerusalén, que también, según entiendo, fue el primer concilio, es lo que hoy hacen los obispos cuando se reúnen para tocar temas de fe. Este fue el primer concilio de Jerusalén, ¿sí?, donde además surge una decisión sumamente importante que ya vamos a conocer. Una vez reunidos, los apóstoles y los presbíteros empezaron a tratar este asunto, y después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, fíjense ustedes, hubo el espacio para el discernimiento, para discutir, me imagino. Fíjense que eso es importante también conocerlo, para que nosotros no nos escandalicemos cuando en nuestros grupos parroquiales o en nuestra familia, bueno, no estamos de acuerdo y lo decimos. Yo creo que es una gran virtud que tú digas, mira, no estoy de acuerdo con esto, y por esto, pero con razones, con argumentos y sobre todo con mucho respeto, sin caer en el insulto, sin caer en ofender a la otra persona, que además tiene todo el derecho a pensar contrario a ti. Entonces, eso también uno lo aprende de personas tan importantes para la fe como un Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tenía una sabiduría que se decía una sabiduría de ángeles, que difícilmente a alguien le ganaba una discusión, sobre todo desde el punto de vista teológico. Pero Tomás de Aquino no se imponía y tampoco se hacía un abanderado de la verdad. Sencillamente él exponía con humildad sus argumentos, y sus argumentos, como eran humildes, además con una sabiduría de Dios, pues sencillamente lograban convencer. Y era tan importante que además lograba no solamente convencer, sino convertir desde la propia argumentación, que eso también es bien importante, ¿no? Generalmente cuando nosotros establecemos discusiones, y eso nos pasa mucho a los hombres, eso lo aprendí yo, me lo dijo una vez una persona y tiene razón, el hombre cuando discute generalmente discute con la esencia de ganar o perder.
O sea, gané y además te callé la boca y delante de todo el mundo para que aprendas a respetar. El hombre se maneja mucho así, es como el aspecto territorial. Así que esta discusión no debe haber sido nada fácil. Este tema no debe haber sido nada fácil, nada sencillo. Pero quien se levanta es la autoridad de la iglesia. Y eso hay que tenerlo muy presente, por eso el papado, cuando no se, a veces yo siento que nosotros hablo por mí, no sé por quienes me escuchan, pero a veces nosotros le hacemos muy poco seguimiento a lo que el Papa enseña. Y ahorita, por ejemplo, yo conseguí una página de Facebook que predica extractos de homilías del Papa Francisco, de enseñanza, y además son muy amigables, porque el Papa Francisco predica como un párroco, o sea, el lenguaje de él es muy fácil de comprender. Entonces él habla de cuando su mamá una vez lo castigó porque se portó mal, y cómo, por ejemplo, los padres tienen que corregir a sus hijos, pero desde el propio testimonio. Entonces, ¿por qué hago todo este contexto? Porque nosotros deberíamos escuchar siempre a la cabeza de la iglesia, porque el Papa no es que sea perfecto y sí se habrá equivocado muchas veces, pero también en él hay una prédica segura desde el punto de vista de la infalibilidad papal en temas que tienen que ver con la doctrina o los dogmas de nuestra fe. El Papa tiene esa protección del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Pedro se levanta, me imagino aquella escena porque todos se deben haber quedado callados a escucharlo. ¿Y qué dice Pedro? Dice lo siguiente: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Aquí les hago un paréntesis porque muy posiblemente Pedro esté hablando del episodio que él tuvo con un soldado romano que se llamaba Cornelio, donde además Dios le llama para que vaya justamente a bautizarlo. Eso está en el capítulo 10 de los Hechos. Hoy estamos leyendo el capítulo número, ya les voy a decir, disculpen que se me fue un poquito el texto, si no me equivoco era el 12, ya vamos a ver. Se me fue la hojita que tenía, pero no, perdón, estamos en el capítulo 15 de los Hechos. Y salto al 10 solamente para hacerles la referencia. Entonces, Pedro tiene esa imagen muy presente. O sea, Dios me llamó a bautizar a un pagano. ¿Ok? Él le hace esa referencia. O sea, escuchando siempre a Dios. Y Dios, además, dice el texto también aquí, el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Por eso este ministerio se llama Abrazando Nuestra Fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No han hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Y esta pregunta que hace Pedro es lapidaria. Ojalá Roboán se hubiese hecho la misma pregunta. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Es la pregunta clave a la hora de tomar una decisión. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia, mi vanidad, mi cuota de poder? Porque además es sabroso mandar y que los demás se callen y me obedezcan. ¿Quién está mandando nuestras decisiones? Esta pregunta de Pedro es fenomenal. Y después pregunta además, ¿por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense cómo va entonces todo el mundo, como dice uno en criollo, les cae la locha y dice, ya va, tiene razón. Dios ha obrado en personas no, como hoy diríamos nosotros. En esos conflictos entre que si tú eres evangélico y entonces yo no canto tus canciones porque no, me parece una inmadurez. Una cosa es que un evangélico cante algo que ofenda a María, que yo no lo voy a usar, que ofenda la Eucaristía, porque generalmente no es así. Ellos cantan que no reconozcan la Eucaristía y no reconozcan a María desde ese plano. Desde esa óptica, no quiere decir que no amen a Jesús y que no amen el Evangelio. Entonces, eso es un poquito lo que tenemos que empezar a salir de esos grupillos, esos pequeños grupos donde este es mi grupo y aquí no entra más nadie sino yo.
y esta es mi iglesia, y aquí ahorita tenemos el club de los privilegiados. Entonces, ¿quiénes escuchan misa? Pues los privilegiados, los que yo decido porque yo los conozco, o a quienes voy a confesar, pues porque los que tienen el teléfono del párroco, porque es el que puede hacer la cita con él, o quienes leen aquí en la iglesia, bueno, yo y los del grupo, porque somos los que mandamos en el ambón. O sea, nos vamos como apoderando de algo que no nos pertenece. No nos pertenece, la iglesia no nos pertenece, la doctrina no es nuestra para que nosotros pretendamos cambiarla a nuestro antojo, y eso es lo que deja Pedro entender aquí. O sea, nosotros queremos mandar a Dios, es que queremos decirle a Dios ahora cómo ser Dios en nuestros tiempos. Eso creo que es un verdadero látigo. Así como Roboán dijo, les cambiaré los látigos que daba mi padre de correr, le pone unas púas en las puntas. Bueno, aquí Pedro nos cayó a todos a latigazos, pero con la verdad. Y por eso el silencio explica. El silencio es la explicación de cuando yo me quedo sin argumentación para rebatir algo que es una verdad absoluta. Y eso es lo que va a pasar en el juicio final, cuando nosotros seamos llamados por Dios y veamos nuestra vida graficada a la mirada de Dios, no a nuestras justificaciones, no como nosotros nos confesamos, que generalmente nos confesamos justificando los pecados o echando unos cuentos interminables. Decía un sacerdote en la homilía de Pentecostés, es verdad. O sea, vamos a confesar que eso es una homilía interminable, ¿verdad? Una historia, unos cuentos. No, vale, dime tu pecado. Fui un adúltero, tuve un mal pensamiento, vi pornografía, le grité a mi mujer. Ese tipo de cosas sean puntuales, pero muestren arrepentimiento. No me justifiquen porque lo hicieron. Porque ante la verdad lo que queda es decir, es verdad, me equivoqué. O sea, me equivoqué, fallé, me comporté como un cretino, como un patán, robé, hoy traté mal a mis estudiantes, a mis pacientes, hoy fui un corrupto, hoy no fui valiente. O sea, tantas cosas que tenemos que confesarle a Dios. Al final de toda esta historia, pues más que decirle cuento, dice Pedro entonces: por eso pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde los tiempos antiguos leen a Moisés en las sinagogas todos los sábados y tienen predicadores en cada ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al final vemos la luz del Espíritu Santo guiando a la iglesia. Y eso tenemos que montarnos, querida comunidad, montarnos en ese barco y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Mientras empecemos a discernir sobre nuestros propios pensamientos, gustos, intereses, siempre tomaremos decisiones parcializadas a favor de un grupo y en contra de otro. Siempre seremos injustos a la hora de discernir y de aplicar la mayor equidad posible en el trato, en la forma de llegar a las personas. Eso es lo que nos inspira esta larga enseñanza de hoy. Hoy de hecho sé que me salió un poco de los tiempos generalmente establecidos, pero para Dios, como es algo que particularmente disfruto y yo aprendo, yo no vine a enseñar, yo me formo también. Le digo a Dios: Señor, fórmame en esta actividad, esta dinámica, que esto sea provecho para las generaciones presentes o futuras, pero que quede como un testamento de lo que siento en pleno siglo XX, año 2021, el año de 2021, el año de la pandemia, el año que nos ha tocado pues aprender a valorar tantas cosas y aprender a reencontrarnos en nuestros propios hogares y familias. Saber que el que nunca ha dejado de estar con nosotros es aquel que recordamos el domingo pasado, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Domingo 23 de mayo del año 2021, Pentecostés, y que está allí para darnos todos sus dones, toda su amor, toda su sabiduría, toda su pureza, para que podamos transformar nuestras vidas. De esto se trata la evangelización, de esto se trata pertenecer y ser de Jesucristo.
Dios quiera que podamos nosotros tomar sabias decisiones, siempre centradas en el discernimiento, sin transgredir, sin ofender y sin querer, lo más importante, sin querer pensar como Dios, sino que permitir que el pensamiento de Dios fluya a través de nosotros. Es muy distinto querer pensar como Dios a permitir que el pensamiento de Dios fluya a través de nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.